Bien, vamos a comenzar, decía, con la clase de teoría del proceso en semana que corresponde al número 10, el tema para el día de hoy, los auxiliares de la Administración de Justicia. Entonces, para iniciar la clase, pues vamos a empezar diciendo que la Administración de Justicia, pues es una función delegada a uno de los organismos del Estado, el organismo en este caso el organismo judicial, tomando en cuenta que el Estado pues no puede desarrollar todas las actividades que necesita para dentro del Estado y todos sus ciudadanos, pues una de las formas del Estado es precisamente separar en poderes las funciones del mismo. Para ello pues nacen los poderes del Estado, como es el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo, que se encarga del gobierno del Estado; el poder legislativo, que se encarga de la creación de las leyes para el Estado; y el organismo judicial, que se encarga para la administración de justicia. Entonces, esa administración de justicia, que está delegada al organismo judicial, el cual se conforma por la Corte Suprema de Justicia y sus 13 magistrados, a la vez su estructura general pues se hace, si lo hacemos de forma descendente, entonces se conforma además por las cortes de las salas de apelaciones, asimismo por los tribunales de sentencia, los tribunales de primera instancia y los juzgados de paz. Entonces es cómo está organizado lo que es la administración de justicia. Pero la administración de justicia definitivamente necesita del apoyo de algunos otros actores para cumplir con su función, para cumplir con el objetivo que el Estado le ha delegado, que es la administración de justicia. Y cuando hablamos de administración de justicia, es de hacer lo justo, de darle a cada quien lo que le corresponde, aplicar justicia. ¿Y qué es justicia? Darle a cada quien lo que corresponde, y esa es la función que tiene la administración de justicia cuando administra la misma y aplica las leyes que fueron creadas por el Estado a los casos concretos que le son sometidos para su conocimiento y que deben de ser resueltos precisamente por los poderes de que está investido un representante del organismo judicial, como son los jueces o los magistrados. Recordando cuáles son esos poderes, ¿verdad?, de la jurisdicción. Primero, recordando qué es jurisdicción. Si les pregunto qué es jurisdicción, me imagino que lo tienen bien claro, ¿verdad? Eso lo vieron en las primeras clases que recibieron antes de que estuviéramos en esta situación. Y si no lo recuerdan, pues podemos decir que jurisdicción no es más que la facultad que tiene el Estado de administrar justicia a través del órgano correspondiente, que en nuestro caso es el organismo judicial. Pero no basta con eso, sino que recordamos que la administración de justicia, quienes lo representan, en este caso los señores jueces y magistrados, pues esa jurisdicción los dotó, tienen jurisdicción, pero se les limitó, con esa jurisdicción se les dotó de ciertos poderes o elementos de la jurisdicción, poderes de la jurisdicción o elementos de la jurisdicción, que imagino también lo recuerdan. ¿Cuáles son esos poderes o elementos de la jurisdicción? El notio, el vocatio, el coertio, el judicium y el executio. El notio, el poder de conocer; el vocatio, el poder de convocar, o sea, citar a las partes; el coertio, el uso de la fuerza; si no quieren por las buenas, por el vocatio, pues se utiliza coertio a través de la fuerza pública, pero nos va a poner frente a los señores jueces. El judicium, uno muy importante, el decidir, ¿verdad?, decidir sobre derechos de otros, ¿verdad?, de los ciudadanos, un poder muy importante que le dio el Estado. Y el executio, ¿verdad?, ejecutar esas resoluciones que emiten precisamente los órganos jurisdiccionales. Esos son los 5 poderes de que dota el Estado a través de la jurisdicción a los representantes de la administración de justicia, entiéndase los señores jueces y los señores magistrados. Obviamente también el Estado, al ver que esos poderes son grandes e ilimitados, viene y se los limita a través de ¿qué? De una institución que se denomina ¿qué? La competencia. Entonces, por eso es que los jueces van a ser competentes, ya sea por 5 razones: por razón del territorio, por razón de la materia, por razón de grado, por razón de turno y por razón de la cuantía. Así es como tienen la administración de justicia los representantes precisamente de ese sector del Poder Judicial. Pero ellos, para poder ejercer esas funciones, a pesar del gran poder que les da el Estado, a pesar de esos elementos que los dota, también necesita del apoyo de ciertos actores para poder cumplir con su función. Y hoy vamos a ver algunos de esos actores, si no la totalidad, algunos de ellos, de cómo colaboran con
la administración de justicia. Entonces, para ello vamos a iniciar hablando de un auxiliar muy importante. Este auxiliar es especialmente en materia de derecho penal, ¿verdad? Como lo es la institución del Ministerio Público. El Ministerio Público se dice que es un órgano auxiliar constitucional independiente de la administración pública y de los tribunales, que vela ¿por qué? Por el estricto cumplimiento de las leyes del país, el estricto y correcto cumplimiento de las leyes del país. Promueve que la persecución penal, investiga los delitos de acción pública y prosigue la justicia de acuerdo a los principios determinados por la ley. El fundamento legal del Ministerio Público es constitucional, artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala y el artículo 1 de su ley de la ley orgánica del Ministerio Público. El Ministerio Público pues está estructurado de una manera tal que esté dirigido por un funcionario que se denomina Fiscal General de la República de Guatemala, que es quien lo dirige, quien lo administra, y está conformado por una serie de actores al interno del Ministerio Público, que lo que más resalta y nos interesa para como auxiliares de la Administración de Justicia, pues son los señores fiscales, ¿verdad? Y por eso es que el Ministerio Público tiene fiscalías de sección, ¿verdad? Para ciertas ramas especializadas, y fiscalías distritales que se encargan para todos los cabeceras departamentales, los cuales están conformados por agentes fiscales, auxiliares fiscales y el personal de apoyo como oficiales, etcétera. Entonces, el Ministerio Público es esa entidad que se encarga de apoyar en cuanto a la investigación para la justa administración de justicia. El Ministerio Público realmente nace como la institución que hoy conocemos el 1 de julio de 1994. Anteriormente ya existía, pero era una oficina o una dependencia de lo que conocemos como la Procuraduría General de la Nación. Pero a partir del 1 de julio de 1994, el Ministerio Público nace a la vida jurídica como una institución con función independiente, autónoma. ¿Por qué esto? Porque el nacimiento del Ministerio Público en esa fecha, porque anteriormente en Guatemala en materia penal nos regíamos por un sistema que se conocía como el sistema inquisitivo. Ese sistema inquisitivo tenía ciertas características que ese sistema era secreto, ese sistema todo era por escrito, en ese sistema el juez era el que recibía la denuncia, el juez era el que investigaba, el juez era el que llevaba el juicio, el juez era el que resolvía, el juez era el que ejecutaba, el juez era el que hacía todo. Entonces había mucha crítica hacia ese sistema porque decía que había mucha impunidad, porque si una sola persona era el que dirigía todo el proceso penal, era bien fácil que la impunidad resaltara toda vez que alguien que se veía involucrado en un hecho ilícito que revestía características de delito, bien podía solucionar su problema directamente con el juez, porque nadie se daba cuenta precisamente por sus características, porque todo era escrito y todo era secreto, entonces nadie se enteraba qué pasaba o cómo se resolvió o por qué se resolvió de esa manera. Entonces, como ese era un problema, a partir de 1994, julio 1, el Estado decide cambiar de sistema y se da la abrogación de la ley del Código Procesal Penal, abrogación que aprendimos que abrogar es sustituir una ley total por otra ley. Entonces, cuando se da la abrogación y nace una nueva ley totalmente nueva, completamente en todo su sentido, nace ya bajo un nuevo sistema que es el sistema acusatorio. Entonces, en el sistema acusatorio cambian los roles de los participantes y cambian especialmente sus principios y características. ¿Por qué? Porque entonces este sistema acusatorio, ya sus principios es que todo es oral, o sea, todo es hablado en audiencias, es público, puede asistir cualquier persona, y especialmente la división que se da en cuanto a funciones. El juez que antes lo hacía todo, ahora el juez en materia penal solo es un contralor de la investigación. ¿Qué es un contralor de la investigación? Que solo va a verificar que el Ministerio Público haga todas sus diligencias, haga todas sus investigaciones apegado a la ley, que no viole la Constitución, especialmente el derecho de defensa, ni el principio, la garantía del debido proceso. Esa es su función, solo velar porque el Ministerio Público realice bien su función. Mientras que al Ministerio Público pues le corresponde ahora hacer toda la investigación correspondiente de los casos que llegan a ser de su conocimiento, para recabar todos los elementos de convicción, para luego hacer la acusación correspondiente si considera que tiene los elementos de convicción necesarios para llevar a una o más personas a un juicio oral y público a través de una acusación. Y por otro lado tenemos a la defensa pública y tenemos a los defensores privados, quienes realizan la función que les corresponde, ¿verdad?, en favor de sus
patrocinados. Entonces ahora ese es el sistema acusatorio que tenemos, que especialmente resaltan sus principios, que es la oralidad y la publicidad. Denme un minuto, muchachos. Bien, este es entonces uno de los primeros auxiliares de la Administración de Justicia, como es el Ministerio Público. Así también tenemos a otro actor que colabora con la Administración de Justicia, como es el abogado, para lo que ustedes están preparando, para lo que ustedes están estudiando. Y definitivamente, pues el abogado dice que es aquella persona que ejerce profesionalmente defensa jurídica de una de las partes en juicio, así como los procesos judiciales y administrativos ocasionados o sufridos por ella. Además, asesora y da consejo en materias jurídicas. En la mayoría de los ordenamientos de los diversos países para el ejercicio de esta profesión dice que se requieren estudios universitarios en Derecho, licenciatura en Derecho, estar inscrito en un colegio de abogados o bien tener una autorización del Estado para poder ejercer. Entonces, el abogado definitivamente es un personaje muy importante como auxiliar de la Administración de Justicia, porque en todos los procesos que se conocen dentro del órgano jurisdiccional para que sea administrada la justicia, se necesita precisamente de abogados en todas las ramas del derecho. ¿Por qué? Porque es necesario que se respete la garantía constitucional del derecho de defensa que tienen todas las personas en todas las ramas del derecho. Háblese de derecho procesal penal, derecho procesal civil, derecho procesal laboral, derecho procesal administrativo, derecho procesal constitucional. Entonces, las personas que no tienen el conocimiento en leyes de forma especializada como lo tiene el abogado, pues necesita de ese auxilio profesional, ¿verdad? Para que le ayude con su defensa técnica en cuanto se vea involucrado en una situación donde debe resolver su situación jurídica o donde se le hace algún tipo de reclamación, entiéndase civil, laboral, administrativa. Y el abogado definitivamente ejerce una función muy importante para la Administración de Justicia, tal es así que también se encuentra regulado toda su función dentro de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Entonces, el abogado es un personaje, un actor principal también en cuanto a la Administración de Justicia, como auxiliar de la Administración de Justicia, porque siempre va a existir la presencia de uno de ellos en todos aquellos procesos que son sometidos a conocimiento de un órgano jurisdiccional para resolver un conflicto de interés que es puesto a su disposición para que emita las resoluciones que en derecho corresponden. Entonces, el abogado es un auxiliar, definitivamente, auxiliar de la Administración de Justicia, de los más importantes. Luego tenemos el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, denominado CANG, no es más que una asociación colegiada que reúne a todos los abogados y notarios del país, sin fines de lucro, para que dichos profesionales que puedan ser colegiados y así ejercer su profesión legalmente, en el ámbito político como en cualquier otro ámbito, en el que se desempeñe en manera honorable. Fundamento legal: la Constitución Política de la República, en su artículo 90, regula a los colegios profesionales, en los cuales pues todos los profesionales debemos estar registrados e inscritos para poder estar activos y poder actuar dentro del mundo, en nuestro caso, dentro del mundo del derecho, en el mundo de lo jurídico en nuestro país. El Colegio de Abogados también realiza una función muy importante como auxiliar de la Administración de Justicia, porque es realmente esta institución la que va a avalar a cada uno de sus agremiados para que pueda actuar dentro del mundo de lo jurídico. ¿A través de qué? A través de tenerlo inscrito o registrado, y al momento que se registra y pertenece al gremio, pues se le va a autorizar indicando que es un colegiado activo y por lo tanto puede actuar dentro del mundo de lo jurídico. Es importante en nuestro caso, el Colegio de Abogados y Notarios, nos estamos colegiando cada 3 meses, pero lo mejor es
si cuando uno tiene la oportunidad ya de litigar es pagar el año completo, ¿verdad? Que es más o menos andan por un plan aproximado de 500 quetzales por año, y nos deja activos desde enero del año en curso hasta 31 de marzo del año siguiente, ¿verdad? Entonces todo eso es importante saberlo, porque si no estamos activos no podemos actuar dentro de los procesos. Tenemos que estar activos, si no toda la actuación que hagamos sería nula e ilegal, y podríamos tener también los problemas legales, tanto penales, civiles y administrativos, por las consecuencias que pueda tener un proceso de no encontrarnos activos ante el Colegio Profesional de Abogados y Notarios. Entonces el Colegio de Abogados también es una institución muy importante con la que ustedes como abogados y notarios se van a relacionar directamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a ser parte de esta asociación colegiada a la cual pertenecemos todos los que ya hemos sido licenciados y con los títulos de abogado y notario. Y esa es otra virtud que todavía tenemos en Guatemala, muchachos, y hay que aprovecharla, ¿verdad? Porque cuando nos graduamos en nuestras carreras universitarias, cerramos en 5 años, y el tiempo que nuestro esfuerzo requiera para terminar y concluir nuestros estudios, pero al concluirlos terminamos y se nos otorgan el título de licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con los títulos de abogado y notario. Mientras que ya la mayor parte de países ahora o solo se gradúan de abogados o solo se gradúan de notarios, y si quieren tener los dos títulos tienen que estudiar en muchos de esos países 3 años más. Nosotros todavía los podemos obtener de una sola vez, cerrando nuestra carrera y terminando todos los pasos necesarios previo al acto de graduación. Y entonces el Colegio de Abogados también es una institución muy importante al servicio, que apoya en la función que realiza la Administración de Justicia. Tenemos otro actor importante como auxiliar de la Administración de Justicia, como es el notario. Y el notario en nuestro país, pues no existe, es difícil encontrar una definición específica de notario. Sin embargo, el Código de Notariado en su artículo 1 lo define así: el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Artículo 1 del Código de Notariado: el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. El notario, por la función que realiza, como lo dice el artículo 1, también es un auxiliar importante para la Administración de Justicia. Toda vez que el notario en muchos de los documentos o instrumentos que autoriza, vean lo que el Estado le da al notario. Empieza el artículo 1, el notario tiene fe pública. ¿Cómo podemos entender de una forma general que tiene fe pública? En otras palabras, lo que significa es que el notario, cuando firma un documento, un instrumento público, una legalización, un documento privado, un acta notarial, todo lo que el notario firma para el Estado es cierto. La fe pública lo que indica es que el Estado a usted le va a dar la facultad de todo lo que usted plasme con su firma, todo lo que usted está haciendo constar o autorizando en ese instrumento, para el Estado es cierto. Y esto se complementa con lo que establece el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, cuando dice: todos los instrumentos otorgados por notario producen fe y hacen plena prueba. ¿Qué significa? Que todo lo que el notario autoriza con su firma o hace constar con su firma, para el Estado y para los órganos jurisdiccionales, para la Administración de Justicia, si alguien ofrece como medio de prueba una acta notarial, un documento privado, una escritura pública, una legalización de documentos o de firma, para el juez eso va a ser cierto, y nadie puede alegar que lo que diga o lo que está ahí es falso. La única manera de indicarle al juez que eso es falso es que primero tiene que llevar en un proceso de nulidad ese instrumento, y hasta que un juez no diga que ese instrumento es falso, o esa acta notarial es falsa, o esa legalización es falsa, para el Estado eso es cierto. Entonces tiene fe pública y hace plena prueba de acuerdo al artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil. Eso es lo que ustedes van a tener cuando se gradúan como notarios, muchachos, que su firma
lo que significa para el Estado y toda su población que todo lo que usted firme y todo lo que usted haga constar y lo autorice con su firma, tanto actos y contratos para todo el Estado y su población, es cierto. La única forma de indicar que lo que usted autorizó y firmó no es cierto es que tiene que llevar ese instrumento a un juicio de nulidad ante un órgano jurisdiccional, y debe ser un juez el que al final, cuando resuelve, indicará si es o no es falso ese documento o lo que se plasmó en ese documento. De lo contrario, todo lo que usted va a hacer, compañero, va a producir fe y plena prueba. Por eso el notario es un auxiliar importante para la administración de justicia, porque tiene otras funciones que incluso pueden colaborar con la administración de justicia, como por ejemplo cuando hay problema para las notificaciones, ¿verdad? Y los notificadores no pueden, solicitamos a un notario notificador, y es precisamente por su fe pública, donde encuentre esta persona le va a notificar y va a redactar un acta donde va a indicar que le notificó personalmente, y no va a haber forma de indicar que es falso, que no es cierto, que no le notificó. El notario también sirve como auxiliar para la administración de justicia. Otro personaje importante es el que conocemos como el traductor jurado. Y el traductor jurado no es más que un experto en idiomas cuya función es traducir los documentos que se presenten ante el tribunal, si estos se encuentran escritos en idioma que no es el español. Puede también dentro del proceso ejercer la función de auxiliar del tribunal cuando una persona que no habla el idioma español debe declarar, debiendo traducir correctamente las preguntas y respuestas, no solo para el que va a declarar, para el que va a prestar testimonio, si va a haber un careo entre dos personas, si uno de ellos no habla el español, pues se necesitan del intérprete, del traductor jurado. La función de él es muy importante, precisamente como auxiliar de la administración de justicia, y especialmente en materia penal, cuando se dan esas audiencias en juicios orales, si hay personas vinculadas al proceso, ya sea como sindicados o como testigos o como peritos que no hablen el idioma español, será a través de este auxiliar de la administración de justicia quien va a colaborar con el órgano jurisdiccional, traduciendo todo lo que manifieste, todo lo que diga, todo lo que haga esta persona que no habla el idioma español. Entonces su función también es muy importante como un auxiliar de la administración de justicia dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Otro actor importante que tenemos como auxiliar de la administración de justicia, y definitivamente también importantísimo, como todos, cada uno en su función realmente son importantísimos en determinado acto procesal, en determinado momento del proceso del que se trate, civil, laboral, penal, administrativo, constitucional, son los expertos. Y los expertos podemos decir en forma general que es una persona reconocida como una fuente confiable. El experto es una persona reconocida como una fuente confiable de un tema, técnica o habilidad cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, justa e inteligente le confiere autoridad y estatus por sus conocimientos, asimismo por su acción pública en una materia específica. En una forma más general lo podemos decir que el experto es una persona con un conocimiento amplio o aptitud en un área particular del conocimiento. Y ha llegado a ser tan importante la participación del experto como auxiliar de la administración de justicia que el Estado hace unos años se vio en la obligación incluso de separar de ciertas instituciones donde estaban regados los distintos expertos, en crear un Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Instituto Nacional de Ciencias Forenses que agrupa a la mayor cantidad de expertos en las distintas materias, en las distintas habilidades, en las distintas técnicas, en el distinto conocimiento amplio de cualquier rama, que va a coadyuvar con la administración de justicia, poniendo en práctica ese conocimiento especial. ¿Por qué? Porque para el órgano de la administración de justicia, para el órgano jurisdiccional, los expertos son considerados por ellos como una fuente confiable, precisamente por su expertise. Por eso es que a ellos se les requiere que su función la realicen de una manera objetiva, de una manera imparcial, que deben colaborar única y exclusivamente en la averiguación de la verdad a través de la aplicación de su conocimiento, de sus técnicas y de sus habilidades,
que son especiales por la preparación profesional que han tenido durante el transcurso de su vida profesional. Entonces los expertos definitivamente son importantísimos, y expertos vamos a encontrar una gran cantidad, como expertos en balística, en grafotecnia, en grafología, bueno, una cantidad tan grande que hay de distintos expertajes que están al servicio de ¿qué? De la administración de justicia. Por eso se constituyen como uno de los actores importantísimos para el órgano jurisdiccional en relación en la búsqueda de la verdad y en la aplicación de la justicia, de darle a quien lo justo, lo que se merece, lo que le corresponde. A eso se refiere la función de la administración de justicia. Asimismo tenemos a otro actor que se conoce como los depositarios. ¿Quiénes son los depositarios? Los depositarios es aquella persona que recibe por orden y mediante un procedimiento judicial un bien mueble, cosa, un objeto. ¿Con qué fin? Para su guarda y cuidado, así como su conservación. Estos depositarios desempeñan una función pública porque las obligaciones y responsabilidades que contrae afectan tanto a los intereses privados como a los intereses públicos. Sin embargo, también ellos, por esa función que realizan, pues tienen derecho a cobrar los honorarios correspondientes, ya que la función es pública, aparte de gran responsabilidad, porque tienen como fin la guarda y custodia de bienes, muebles, cosas, objetos o incluso hasta bienes inmuebles, los cuales deben guardar y cuidar, y así como conservarlos. Eso implica una responsabilidad, una obligación que contraen al ejercer la función de depositarios. Y hablamos de los depositarios, especialmente aquellos cuando son designados de una manera judicial, ¿verdad? Por un procedimiento judicial, que es un juez el que les discierne el cargo, el que les designa el cargo en calidad de depositarios, ¿verdad? Cuando esto se da, cuando se da algunas situaciones de secuestros o embargos de bienes, cosas, etcétera, y que necesariamente, de acuerdo al criterio del órgano jurisdiccional, no debe de quedar en ninguno de los sujetos procesales que están involucrados en el proceso, sino que es necesario nombrar a un tercero en calidad de depositario para que sea él quien lo guarde, quien lo cuide y lo conserve con todas las responsabilidades que el caso amerita. Por eso es que, como es designado por un juez, se dice que la función que realizan es una función pública. Entonces el depositario también es un actor importante para la administración de justicia. Y por último vamos a ver a un actor también bastante importante para la administración de justicia, como lo constituye el médico forense. Y podemos definir que el médico forense, o también se le denomina medicina forense, también llamada medicina legal o jurisprudencia médica o medicina judicial. Se le dan varios nombres. Nosotros conocemos a quien realiza estas funciones, que se le conoce con varios nombres, como la medicina forense, como la medicina legal, como la jurisprudencia médica o como la medicina judicial. Al personaje que realmente interviene se le conoce como médico forense, y es la rama de la medicina que aplica todos los conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho, que plantea la ley, que plantea la norma jurídica. El médico forense auxilia a jueces y tribunales en la administración de justicia. ¿Por qué? Porque va a coadyuvar en casos muy concretos a determinar muchas veces el origen de las lesiones sufridas por un herido, por una víctima, por una persona, o la causa de la muerte mediante el examen científico de un cadáver. Entonces el aporte que hace el médico forense es especialmente en los casos más graves en materia de derecho penal, ¿verdad? Como por ejemplo cuando se da la pérdida de la vida de una persona, ese examen científico, ese análisis científico que realiza en un cadáver para poder descubrir realmente cuál fue la causa real de esa muerte, lo cual va a coadyuvar a la resolución de un conflicto de interés en materia penal y va a ayudar al órgano jurisdiccional a poder determinar primero la causa de la muerte y, con el auxilio de otros expertajes, determinar si la persona que está siendo sindicada, imputada, procesada o acusada es el responsable
autor material de esa muerte. Entonces, el apoyo, el aporte que hace la medicina forense realmente es importante como un auxiliar de la administración de justicia. Eso es un experto en ese tema y es quien va a coadyuvar al esclarecimiento de la verdad sobre las verdaderas causas de la pérdida de una vida. Cuando esa pérdida de esa vida ha sido controversial porque pudo haber sido cometida por un hecho totalmente ilícito que puede revestir características de delito y que es reprochada en este caso por el derecho penal especialmente, ¿verdad? Entonces es el médico forense el que va a coadyuvar no solo con el órgano jurisdiccional, sino con el Ministerio Público, con la investigación que este ente realiza para fortalecer su tesis y tomar la decisión al finalizar la etapa de investigación sobre si acusa o no acusa a una persona, especialmente por delitos como por ejemplo homicidio, por delitos como asesinato, por el delito de aborto, por el delito de lesiones leves, lesiones graves, lesiones gravísimas, por falsificación de documentos cuando se hace la grafotecnia, cuando se hacen análisis si esos documentos son reales, son verdaderos o son falsos, en donde no va a auxiliarse estas ciencias forenses al servicio de la administración de justicia. En la mayor parte de las áreas se necesita precisamente de esos expertajes, pero el médico forense pues tiene bien claro su ámbito de aplicación, que es en la integridad física o la vida de una persona. Entonces definitivamente el médico forense también es un actor muy importante para la administración de justicia. Bien muchachos, nos quedamos hasta acá en relación con los auxiliares de la administración de justicia. Pueden haber algunos otros más, pero hemos hablado sobre algunos que son bastante importantes, que es necesario tener el conocimiento general, ¿verdad? Obviamente en relación a este tema pues es importante ampliarlo porque el abogado no va a ser experto en todos estos temas. El abogado solo debe tener el conocimiento de la existencia de estos auxiliares. ¿Por qué? Porque entonces teniendo ese conocimiento general, vamos a saber cuándo pedirlos, para qué pedirlos, cómo pedirlos y por qué pedirlos, ¿verdad? Por qué pedir el auxilio de los mismos en cuanto al esclarecimiento de los casos concretos que estamos investigando y de los cuales estamos prestando nuestra asistencia técnica, nuestra defensa técnica en favor de uno o más clientes, de uno o más patrocinados que requieren nuestros servicios profesionales. Bien muchachos, gusto saludarlos, que tengan un buen fin de semana. Como siempre, este documento se los estaré enviando a partir del día de mañana por la mañana para material más completo y sumarlos. Bendiciones para todos, cuídense, nos volvemos a conectar la próxima semana siempre en el horario de las 9:30. Bendiciones para todos muchachos.